¿Sabías que en la Biblia hay gigantes híbridos, sesiones de espiritismo reales y madres pactando para comerse a sus propios hijos? Olvídate de los ángeles con túnicas blancas. Lo que estás por ver en el fondo de este iceberg te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. No cierres los ojos, porque estamos empezando el descenso. Si este tipo de vídeos te gusta, por favor no olvides dejarme tu like y suscribirte a mi canal. Sin más por agregar, comencemos. Diluvio universal. Imagínate esto. La Tierra no era el paraíso que pensamos, sino un lugar sumido en un caos absoluto, lleno de violencia y, según algunos textos, poblado por híbridos extraños. Un día, Dios simplemente dice, basta, me arrepiento de haberlos creado. Lo perturbador del diluvio no es solo la lluvia, es el terror psicológico. Piensa en el momento en que el agua empieza a subir y no se detiene. No son solo charcos, son las fuentes del abismo rompiéndose desde el suelo. La gente corre hacia las montañas más altas, cargando a sus hijos, solo para darse cuenta de que el agua sigue subiendo hasta cubrirlas por completo. Y mientras afuera hay un silencio sepulcral bajo el océano, dentro del arca, Noé y su familia escuchan durante días los golpes desesperados en la madera y los gritos de quienes quedaron fuera. Dios mismo fue quien cerró la puerta por fuera, así que no había forma de ayudar a nadie. Al final, el planeta se convirtió en un cementerio flotante gigante donde lo único que quedó vivo fue lo que cabía en una caja de madera. Es el reinicio más violento de la historia. Las 10 plagas de Egipto. ¿Qué harías si el río que te da de beber se convierte de pronto en un cauce de sangre podrida? De pronto, el río Nilo, tu única fuente de vida, se convierte en una masa espesa de sangre podrida. El olor es insoportable y los peces flotan muertos por todos lados. Pero eso es solo el inicio del terror psicológico que mandó Moisés. Lo verdaderamente perturbador de las 10 plagas no son solo las ranas o los piojos, es la escalada de violencia divina. Primero, una lluvia de granizo mezclado con fuego que destruye todo a su paso. Luego, una oscuridad tan densa que la Biblia dice que se podía tocar, donde nadie pudo moverse de su lugar por 3 días, sumidos en un pánico total en penumbra absoluta. Pero el punto de quiebre, el que te pone los pelos de punta, es la última plaga, la muerte de los primogénitos. Esa noche, un ángel exterminador pasó casa por casa. Si no tenías la marca de sangre de cordero en tu puerta, tu hijo mayor moría mientras dormía. Imagina el despertar de todo un imperio con un grito de dolor al unísono, desde el hijo del faraón hasta el hijo del esclavo más pobre. No fue una guerra, fue una ejecución masiva selectiva en una sola noche. Sodoma y Gomorra. Hay ciudades que el mundo decidió olvidar, pero el fuego las grabó en la historia para siempre, donde la decadencia es tal que, cuando llegan 2 mensajeros divinos, ángeles con apariencia de hombres, toda la población rodea la casa para abusar de ellos. La tensión es tan alta que Lot, el anfitrión, llega al extremo perturbador de ofrecer a sus propias hijas para calmar a la turba. Pero lo peor viene al amanecer. Dios no solo decide destruir las ciudades, decide borrarlas del mapa con una lluvia de fuego y azufre. Imagina el estruendo y el calor sofocante mientras el cielo se cae a pedazos sobre la gente que intenta correr. Y aquí está el detalle que siempre me ha parecido más siniestro. La instrucción era no mirar atrás. La esposa de Lot, presa del pánico o la nostalgia, voltea un segundo para ver cómo su hogar se consume en llamas y, en ese instante, su cuerpo se transmuta, quedando congelado para siempre como una estatua de sal en medio del desierto. Una muerte instantánea y silenciosa mientras todo lo demás explotaba a su alrededor. La crucifixión de Jesús. Olvídate de las pinturas religiosas. Hablemos del método de tortura más eficiente del Imperio Romano. A Jesús lo azotan con un látigo que tiene trozos de hueso y plomo, diseñados para arrancar tiras de piel y músculo hasta que sus costillas quedan a la vista. Luego, le clavan clavos de hierro grueso en las muñecas y los pies, atravesando nervios principales que envían descargas de dolor insoportable por todo el cuerpo con cada movimiento. Lo más perturbador no es el sangrado, sino la asfixia lenta.
Para poder respirar, la víctima tiene que apoyarse en los clavos de sus pies para levantar el cuerpo, rozando su espalda despedazada contra la madera rugosa de la cruz. Eventualmente, el cansancio gana, los pulmones se colapsan y el corazón simplemente se rinde bajo una presión brutal. Para rematar, la Biblia dice que un soldado le atraviesa el costado con una lanza y sale agua y sangre, señal de que su cuerpo ya estaba colapsando internamente por el trauma físico. Es, literalmente, la muerte más agónica que el ser humano pudo inventar en esa época. Jonás y el gran pez. Estar enterrado vivo es una pesadilla, pero estarlo dentro del estómago de una bestia marina es otro nivel. Para calmar la furia divina, tus propios compañeros te arrojan al abismo oscuro del océano. Estás aceptando tu muerte por ahogamiento cuando, de repente, una boca colosal se abre debajo de ti y te engulle de un solo bocado. Eso es Jonás y el gran pez, pero visto desde el horror biológico. No fue un viaje cómodo. Imagina pasar 3 días y 3 noches en total oscuridad, respirando un aire viciado y caliente, rodeado de jugos gástricos que queman tu piel y restos de peces en descomposición. La Biblia dice que las algas se enredaron en su cabeza. Estaba literalmente en las entrañas de un monstruo, sintiendo cada movimiento de la bestia en las profundidades del mar. Lo más perturbador es el trauma psicológico de estar vivo en un lugar diseñado para digerirte. Cuando el pez finalmente lo vomita en la orilla, Jonás no sale como nuevo. Sale blanqueado por los ácidos, debilitado y probablemente con un aspecto cadavérico. Fue una experiencia de entierro en vida en el lugar más profundo y solitario del mundo. Caín y Abel. El primer asesinato de la historia no fue por dinero ni por poder, fue por algo mucho más humano: la envidia. En la historia de Caín y Abel, lo que realmente pone la piel de gallina es que no hubo una guerra ni un ejército de por medio. Eran hermanos. Caín, consumido por el rechazo de su ofrenda, invita a Abel al campo, un lugar solitario donde nadie los ve. Imagina el silencio absoluto de la creación roto por el primer golpe violento. No había armas sofisticadas. Probablemente fue una piedra pesada o una herramienta de labranza lo que impactó el cráneo de Abel. Lo más perturbador es la respuesta de Caín cuando Dios le pregunta por su hermano. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esa frialdad después de haber visto, por primera vez en la historia humana, cómo la vida se escapa de un cuerpo y la sangre empapa la tierra. La Biblia dice que la sangre de Abel clamaba desde el suelo. Caín no solo mató a un hombre, inventó el asesinato y cargó con una marca física para que todos supieran que era un parricida al que ni la muerte quería llevarse. La Torre de Babel. ¿Te imaginas despertar y que las palabras de tu propia familia te suenen como ruidos de animales? Hubo una vez cuando toda la humanidad estuvo unida por primera vez, hablando un solo idioma, con un solo propósito: construir una estructura tan colosal que sus cimas perforaran las nubes para llegar a Dios. No era un acto de fe, era un desafío directo, un grito de soberbia pura. Lo perturbador de la Torre de Babel no es una explosión o un rayo que tumba los ladrillos. Es el caos mental. Imagina que estás en lo más alto de la construcción, pasando un bloque de piedra, y de repente le pides ayuda a tu compañero de toda la vida, pero de su boca solo salen sonidos extraños, guturales, incomprensibles. El pánico se extiende como un virus. En cuestión de minutos, miles de personas que se entendían perfectamente empiezan a gritarse entre sí, pero nadie comprende a nadie. Imagina la desesperación psicológica de mirar a tu esposa o a tu hijo y que sus palabras suenen como ruido blanco. La construcción se detiene en seco no por falta de material, sino porque la comunicación humana se rompió para siempre. Ese día nació el aislamiento, las fronteras y el miedo al extraño que habla diferente. Fue el fin de la hermandad mundial mediante una maldición lingüística. El sacrificio de Isaac. Ponte en los zapatos de un hijo que ayuda a su padre a cargar la leña, sin saber que es para su propia vida. Abraham había pasado 3 días caminando con un nudo en la garganta, cargando el fuego y el cuchillo, mientras su hijo Isaac cargaba la leña sobre sus propios hombros, sin saber que esa leña es para su propio cadáver. Lo verdaderamente perturbador del sacrificio de Isaac es el quiebre psicológico.
Cuando Isaac pregunta, «Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero?», Abraham le responde con una evasiva escalofriante, «Dios proveerá». Llegan al altar y la realidad golpea a Isaac. Su propio padre, el hombre que más lo ama, comienza a atarlo de pies y manos con fuerza. Imagina el terror en los ojos de ese muchacho al ver a su padre levantar un cuchillo afilado, dispuesto a degollarlo como a un animal porque una voz en su cabeza se lo ordenó. En ese instante, la fe se confunde con la locura. Aunque un ángel detiene la mano de Abraham al último milisegundo, el daño ya está hecho. La imagen de tu padre a punto de cortarte el cuello es un trauma que ninguna bendición divina puede borrar. Jael y Sísara. Nunca aceptes la hospitalidad de un extraño si tiene un mazo y una estaca de hierro a la mano. Un general llamado Sísara huye desesperado de una batalla perdida. Está agotado, sediento y busca un lugar donde esconderse porque sabe que, si lo encuentran, está muerto. En el camino, se topa con la tienda de una mujer llamada Jael. Ella lo recibe con una sonrisa, casi maternal, y le dice, «Entra, señor mío, no tengas temor». Sísara, confiado, entra y le pide un poco de agua, pero Jael decide ir más allá. Le da leche tibia para que el sueño lo venza más rápido. Lo cubre con una manta y espera en silencio. Aquí es donde la historia se vuelve oscura. Mientras el general duerme profundamente, roncando por el cansancio, Jael no se queda vigilando la puerta para protegerlo. Ella toma una estaca de madera, de las que sostienen la tienda, y un mazo pesado. Se acerca de puntillas, se arrodilla junto a su cabeza y, con una frialdad aterradora, coloca la punta de la estaca justo en la sien de Sísara. De un solo golpe seco y brutal, atraviesa el cráneo del hombre, clavando su cabeza directamente contra el suelo. Imagina el sonido del hueso rompiéndose en la soledad de la tienda. Cuando los enemigos de Sísara llegan buscándolo, Jael simplemente abre la cortina y les muestra el cadáver estacado a la tierra. Fue una ejecución quirúrgica, traicionera y extremadamente gráfica. La matanza de los inocentes. Hay órdenes que manchan la historia de sangre, y la de Herodes fue una cacería de cunas. La matanza de los inocentes no fue una batalla, fue una cacería humana sistemática. El rey Herodes, consumido por la paranoia y el miedo a perder su trono, da la orden más oscura que un gobernante pueda dictar. Matar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Lo perturbador no es solo la orden, es la ejecución. Imagina a los soldados entrando por la fuerza en las casas, arrebatando a los bebés de los brazos de sus madres y terminando con sus vidas ahí mismo, frente a sus ojos. La Biblia describe un clamor que se oyó en Ramá, un llanto de desesperación absoluto que no encontraba consuelo. Fue un infanticidio masivo motivado por el ego de un solo hombre, convirtiendo una ciudad tranquila en un matadero de cunas en una sola noche. Sansón y los 1000 filisteos. A Sansón le bastó un hueso podrido. Sansón, el hombre con la fuerza de un ejército, está acorralado. No tiene espada, ni escudo, ni armadura. Lo único que tiene a la mano, tirado en el suelo seco, es la quijada de un burro que acababa de morir. Lo perturbador de Sansón y los 1000 filisteos no es solo la fuerza, es la carnicería cuerpo a cuerpo. Visualiza el sonido del hueso impactando contra cráneos y costillas. No fue un ataque a distancia, fue una masacre de contacto directo. Sansón golpeando una y otra vez, cubierto de sangre y polvo, amontonando cuerpos hasta que, según el texto, hizo montones sobre montones. Al terminar, la Biblia dice que arrojó la quijada y llamó al lugar Ramid-Lei, el cerro de la quijada. Estaba tan exhausto y deshidratado por la matanza que sentía que iba a morir ahí mismo entre los cadáveres. Fue un frenesí asesino donde un solo hombre convirtió un campo de batalla en un cementerio usando el resto óseo de un animal como arma letal. La muerte de Jezabel. A esta reina no la mató un ejército, la mató la gravedad y el hambre de los perros callejeros. Ella sabe que su fin ha llegado, pero no se esconde. Se maquilla los ojos, se arregla el cabello y se asoma por la ventana de su palacio para desafiar a su ejecutor, Jehú, con un insulto final. La muerte de Jezabel fue perturbadora, por la frialdad de la traición y lo que pasó después. Jehú grita hacia arriba, ¿quién está conmigo? Y sus propios eunucos, los hombres que la servían, la agarran y la arrojan al vacío desde lo alto.
Imagina el cuerpo de la reina impactando contra el suelo de piedra. Pero ahí no terminó todo. Los caballos de Jehú la pisotearon una y otra vez hasta que quedó irreconocible. Jehú entró al palacio a comer y beber, y después de un rato dijo: vayan a enterrar a esa mujer maldita, al menos era hija de rey. Pero cuando los soldados salieron, se encontraron con una escena de horror. Los perros callejeros ya se la habían comido. Solo encontraron el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Se cumplió la profecía más cruda. No quedó nada de ella para enterrar. Su cuerpo terminó siendo estiércol en el campo. Ananías y Zafira. Cuidado con lo que le mientes a la divinidad, porque en esta historia, la mentira se paga con la muerte inmediata. Imagínate que estás en los inicios de la iglesia, un ambiente de hermandad donde todos comparten lo que tienen para sobrevivir. Un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira deciden vender una propiedad. Hasta aquí todo bien, pero deciden armar un plan retorcido. Entregar solo una parte del dinero a los apóstoles y jurar que es el total, solo para quedar como los más generosos del grupo. Lo perturbador de Ananías y Zafira no es la mentira en sí, sino la ejecución divina inmediata. Ananías llega primero, pone el dinero a los pies de Pedro y, antes de que pueda inventar una excusa, Pedro lo confronta. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? En ese instante, sin previo aviso, Ananías cae muerto fulminado en el suelo. Imagina el pánico de los jóvenes que tuvieron que envolver su cadáver y sacarlo a enterrar a toda prisa sin que nadie le avisara a su esposa. 3 horas después, entra Zafira, sin saber que ya es viuda. Pedro le da una oportunidad de decir la verdad, pero ella sostiene la mentira. Pedro le dice con una frialdad que eriza la piel: mira, a la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido, y te sacarán a ti. Al segundo, ella también cae muerta a sus pies. La Biblia dice que un gran temor cayó sobre toda la iglesia. No hubo juicio, ni perdón, ni advertencia. Fue una sentencia de muerte instantánea por un pecado de avaricia. El horno de fuego. El calor era tan intenso que los mismos verdugos se convirtieron en ceniza antes que sus víctimas. El rey Nabucodonosor está fuera de sí, rojo de furia porque 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, desafiaron su autoridad. Para dar una lección que nadie olvide jamás, ordena que el horno de ejecución se caliente 7 veces más de lo normal. Lo perturbador del horno de fuego no es solo el calor, es la potencia destructiva de ese lugar. Imagina el rugido de las llamas, un fuego tan blanco y violento que el aire alrededor quema los pulmones. El rey ordena a sus soldados más fuertes que aten a los jóvenes y los lancen al centro del infierno. Pero aquí está el detalle aterrador. El horno desprende tanto calor que, en el momento en que los guardias se acercan a la puerta para arrojarlos, mueren calcinados al instante. Imagina el horror de los demás soldados viendo a sus compañeros convertirse en ceniza solo por estar cerca de la entrada. Los 3 jóvenes caen al fuego, pero cuando el rey se asoma esperando ver cuerpos retorciéndose, se queda pálido. Hay una cuarta figura caminando con ellos, alguien con un aspecto semejante a un hijo de los dioses. Al final, salen caminando como si nada, sin un solo vello chamuscado, mientras que los hombres que los lanzaron quedaron reducidos a polvo en un segundo. Fue una ejecución donde el fuego eligió a quien devorar. Los 42 jóvenes y las osas, 2 Reyes 2. Nunca una burla salió tan cara. 2 osas y un camino lleno de cuerpos destrozados. Eres el profeta Eliseo, el sucesor de Elías, y de pronto, un grupo enorme de muchachos, no niños de cuna, sino adolescentes y jóvenes, empiezan a salir a tu encuentro. Pero no vienen a pedirte una bendición, vienen a humillarte. Lo perturbador de los 42 jóvenes y las osas empieza con el acoso. Imagina a decenas de voces gritándote al unísono, burlándose de tu apariencia. Sube, calvo. Sube, calvo. En ese momento, la atmósfera se vuelve tensa. Eliseo, cargando con una autoridad espiritual pesada y quizás harto del maltrato, se voltea y los mira fijamente. No les pide que se callen, simplemente los maldice en el nombre de Jehová. El silencio que sigue es sepulcral, pero solo dura un segundo. De pronto, entre la maleza del bosque, se escuchan ramas rompiéndose y rugidos que hielan la sangre. 2 osas feroces salen disparadas hacia la multitud.
Imagina el pánico ciego de los jóvenes intentando correr por sus vidas mientras las bestias los alcanzan uno a uno. La Biblia es cruda. Dice que las osas despedazaron a 42 de ellos. No fue un susto, fue una masacre. Imagina el rastro de cuerpos y sangre en el camino mientras Eliseo simplemente sigue su viaje hacia el Monte Carmelo, dejando atrás el sonido de los lamentos de una ciudad que acababa de perder a casi toda una generación de jóvenes por una burla. Es uno de los pasajes que más cuestionan la severidad divina en el Antiguo Testamento. La hija de Jefté, Jueces 11. Cuidado con lo que prometes en un momento de victoria, porque el precio podría ser tu propia sangre. Imagina a un hombre rudo que ha vivido marginado y que ahora lidera al ejército de Israel en una batalla desesperada contra los amonitas. El tipo está bajo una presión inmensa y, en un momento de fanatismo o desesperación, comete el error más grande de su vida. Le hace una promesa a Dios. Le dice: si me das la victoria, lo primero que salga por la puerta de mi casa a recibirme cuando vuelva, lo sacrificaré como una ofrenda quemada para ti. Lo perturbador de la hija de Jefté es el momento del regreso. Jefté llega triunfante, con el estruendo de la victoria, y de pronto se abre la puerta de su casa. Él esperaba quizás a un animal doméstico, un perro o un cordero, pero lo que sale es su única hija, su tesoro, bailando con panderos y saltando de alegría porque su padre está vivo. Imagina el grito de horror de Jefté al verla. Se rasga las vestiduras y le dice: ¡ay, hija mía! Me has abatido por completo. Pero aquí viene lo que te hiela la sangre. En esa época, un voto a Dios era irrevocable. La chica, con una entereza que asusta, le dice que cumpla su promesa, pero le pide 2 meses para irse a las montañas a llorar su virginidad con sus amigas. 2 meses después, ella regresa. No hay un ángel que detenga la mano, no hay un carnero en un arbusto como con Isaac. La Biblia dice secamente que Jefté hizo con ella según el voto que había hecho. Es la confirmación de un sacrificio humano real en el texto sagrado, el humo de una vida joven subiendo al cielo por una promesa estúpida y el orgullo de un padre. El levita y su concubina, Jueces 19. Entramos al terreno del terror extremo. Una historia de abuso, cobardía y un cadáver repartido en 12 piezas. Al caer la noche, buscan refugio en una ciudad llamada Gaba y un anciano amable los recibe en su casa. Pero mientras están cenando, la atmósfera se vuelve pesada. Una turba de hombres perversos rodea la casa, golpean la puerta y exigen que les entreguen al levita para abusar de él. Lo que sucede después es una cobardía que te hiela la sangre. Para salvarse a sí mismo, el levita agarra a su concubina y la empuja por la puerta, entregándola a la multitud. Imagina los gritos de esa mujer mientras el anciano cierra la puerta con llave. La Biblia dice que abusaron de ella toda la noche hasta el amanecer. Cuando sale el sol, el levita abre la puerta para seguir su camino y encuentra a la mujer tirada en el umbral, con las manos en el borde de la entrada, agonizando. Con una frialdad aterradora, él solo le dice: levántate, vámonos. Pero ella no responde. Había muerto por el trauma. Pero aquí no termina el horror. El hombre sube el cadáver a su asno, llega a su casa y toma un cuchillo carnicero. En un acto de locura o de protesta sangrienta, desmiembra el cuerpo de la mujer en 12 partes y envía cada trozo a las 12 tribus de Israel como un mensaje de guerra. Imagina a los líderes de cada tribu abriendo un paquete y encontrando un resto humano. Este acto desató una guerra civil que casi extermina a una tribu entera. Es el punto más bajo de la moral humana en el texto sagrado. Canibalismo por hambre, 2 Reyes 6. Cuando el hambre muerde más fuerte que la moral, las madres empiezan a mirar a sus hijos como comida. Nadie entra, nadie sale, y el hambre es tan extrema que la gente ha empezado a comerse el estiércol de paloma y las cabezas de burro a precios de oro. La moral humana se ha quebrado por completo. Lo perturbador del canibalismo por hambre, 2 Reyes 6, no es solo el acto, sino la frialdad del trato que se describe. Un día, el rey de Israel va caminando por la muralla y una mujer le grita desesperada, pero no pide comida, pide justicia. Le cuenta al rey, con una naturalidad que hiela la sangre, que ella y otra mujer hicieron un pacto. Dame a tu hijo para que lo comamos hoy, y mañana comeremos al mío. La mujer confiesa que cocinaron a su propio hijo y se lo comieron, pero que al día siguiente, cuando tocaba el turno del otro niño, la segunda mujer lo había escondido. Imagina la cara del rey al escuchar que las madres de su pueblo estaban haciendo turnos para hervir a sus bebés.
El texto dice que el rey se rasgó las vestiduras de puro horror, dejando ver que debajo llevaba cilicio, tela áspera de luto, pegado a la piel. Es el retrato más crudo de hasta dónde puede caer la humanidad, cuando el instinto de supervivencia devora la piedad. Asesinato de Eglón, Jueces 3. Hay muertes grotescas, y luego está la del rey cuya propia grasa se tragó el arma del asesino. Imagínate a un juez de Israel llamado Ahod, un hombre zurdo que decide que es momento de terminar con la opresión del rey Eglón, el monarca de Moab. Lo perturbador del asesinato de Eglón empieza con los detalles físicos. La Biblia es muy específica. Eglón era un hombre extremadamente obeso. Ahod llega al palacio con el pretexto de entregarle un mensaje secreto de Dios. El rey, intrigado, despide a sus guardias y se queda a solas con él en su sala privada de verano. Cuando el rey se levanta de su trono para escuchar el mensaje, Ahod saca una daga de doble filo que llevaba escondida en su muslo derecho. Con un movimiento rápido, se la hunde con toda su fuerza en el vientre. Pero aquí es donde la descripción se vuelve gráfica y desagradable. La Biblia dice que la grasa del rey era tanta que se cerró sobre la empuñadura, tragándose la espada por completo. Ahod no pudo recuperar su arma porque quedó sepultada en las entrañas del rey. Imagina el silencio en esa habitación mientras el rey se desangra internamente y Ahod sale con calma, cerrando la puerta con llave. Los guardias esperaron afuera durante horas, pensando que el rey estaba haciendo sus necesidades. Debido al olor que salía de la habitación, la Biblia sugiere que el golpe hizo que sus intestinos se vaciaran. Cuando finalmente abrieron la puerta, encontraron a su rey muerto en el suelo en una escena grotesca de fluidos y grasa. Herodes Agripa devorado, Hechos 12. Ser adorado como un dios suena bien, hasta que los gusanos empiezan a comerte vivo desde adentro. El rey Herodes Agripa I estaba en la cima de su poder. Para una celebración especial, se viste con una túnica hecha enteramente de plata tejida. Cuando sale al teatro al amanecer, el sol golpea su ropa y brilla de una forma tan cegadora que la gente queda hipnotizada. El ambiente se vuelve oscuro cuando la multitud, en un frenesí de adulación, empieza a gritar: "No es un hombre, es un dios". Herodes, en lugar de reprenderlos por esa blasfemia, se queda ahí, saboreando la gloria, sintiéndose divino. Pero en ese preciso instante, la Biblia dice que un ángel del Señor lo hirió. Lo perturbador de Herodes Agripa devorado por gusanos es que no fue una muerte rápida. Imagina que, mientras está dando su discurso triunfal, siente un dolor agudo y punzante en las entrañas, como si algo lo estuviera cortando por dentro. El texto de Hechos 12 dice literalmente que fue comido por gusanos mientras aún respiraba. Visualiza el horror de sus guardias y súbditos al ver al dios retorcerse en su trono, gritando de agonía, mientras parásitos reales empezaban a devorar sus órganos internos a una velocidad sobrenatural. Pasó 5 días sufriendo un dolor indescriptible, viendo cómo su propio cuerpo se convertía en un nido de putrefacción y larvas antes de finalmente morir. Fue el recordatorio más asqueroso y sangriento de que nadie, por muy poderoso que sea, es un dios. El festín de Belsasar. Imagínate que eres un invitado en la fiesta más desenfrenada de la historia, el festín de Belsasar. El rey de Babilonia, en un acto de soberbia absoluta, ordena traer los vasos de oro sagrados que su padre robó del templo de Jerusalén. No los quiere para orar, los quiere para llenarlos de vino y brindar con sus 1000 nobles mientras se burlan de Dios y adoran a ídolos de metal y piedra. El ambiente es de risas, música alta y blasfemia pura. Pero lo perturbador ocurre en un segundo de silencio sepulcral. De la nada, en la pared del palacio, bañada por la luz de las lámparas, aparece una mano humana incorpórea. No hay brazo, no hay cuerpo. Solo unos dedos flotantes que empiezan a rasgar la cal de la pared con una fuerza sobrenatural. Imagina el terror de los 1000 invitados al ver esos dedos moviéndose lentamente, dejando surcos profundos y escribiendo palabras en un idioma que nadie puede leer. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La Biblia dice que el rey Belsasar se puso tan pálido que sus rodillas chocaban una contra la otra y perdió toda la fuerza de su cuerpo por el pánico ciego. Cuando el profeta Daniel llega a traducir, el mensaje es una sentencia de muerte psicológica. Has sido pesado en la balanza y hallado falto. Tu reino se ha terminado. Esa misma noche, mientras los invitados seguían temblando de miedo, el ejército persa desvió el río, entró por sorpresa y asesinó al rey en su propio palacio. La fiesta terminó en un baño de sangre anunciado por una mano fantasma.
Ángeles bíblicamente exactos, Ezequiel 1. Si alguna vez ves un círculo lleno de ojos flotando en tu habitación, no es un demonio, es un ángel bíblico. Imagínate al profeta Ezequiel a la orilla de un río, cuando de pronto el cielo se rompe en una tormenta de fuego y nubes metálicas. De ahí emergen los querubines, pero no como los imaginas. Cada uno tiene 4 caras, un humano, un león, un buey y un águila, y 4 alas cubiertas de ojos por todas partes, incluso debajo de las alas. Sus piernas son rectas y sus pies brillan como el bronce pulido. Pero lo más perturbador no son ellos, sino lo que los acompaña, los opanímotronos. Imagina ruedas gigantescas dentro de otras ruedas, que giran en todas direcciones sin voltearse, y lo que te hará saltar el corazón es que el borde de esas ruedas está completamente lleno de ojos abiertos que te miran fijamente mientras se mueven. Emiten un sonido como el estruendo de muchas aguas o el rugido de un ejército. La Biblia dice que cuando los profetas veían esto, caían al suelo como muertos por el terror puro. No son seres para dar paz. Su primera frase siempre es no temas, porque su sola presencia es una experiencia de horror sensorial absoluto. Son máquinas biológicas celestiales que desafían toda lógica física. Los Nepilim, Génesis 6. Hubo un tiempo en que gigantes híbridos caminaban sobre la tierra, nacidos de un pecado que el cielo no pudo perdonar. El Génesis cuenta que unos seres llamados los hijos de Dios, ángeles vigilantes, miraron hacia abajo, se obsesionaron con la belleza de las mujeres humanas y decidieron abandonar su naturaleza espiritual para tomarlas por la fuerza o por engaño. De esa unión contra natura nacieron los Nepilim. No eran simples hombres altos, eran híbridos monstruosos, gigantes con una fuerza sobrehumana y, según textos antiguos relacionados, con una maldad insaciable. Imagina a seres que duplicaban o triplicaban el tamaño de un hombre común, caminando entre las aldeas, reclamando todo para ellos. Lo verdaderamente aterrador de los Nepilim es que su existencia misma corrompió la genética de la humanidad. Se dice que eran tan violentos y devoradores que la tierra no podía sostenerlos. Algunos relatos sugieren que empezaron a devorar animales y, finalmente, a los propios seres humanos. Su presencia fue el factor principal por el que Dios decidió enviar el diluvio, para limpiar el planeta de una raza de semidioses violentos que estaban extinguiendo a la humanidad pura. Eran el error biológico más grande de la creación. El Leviatán y Behemoth, Yod 41. Existen monstruos tan antiguos y colosales que solo su creador se atreve a mirarlos a los ojos. Primero, visualiza al Behemoth. No es un elefante ni un hipopótamo común. La Biblia dice que tiene una cola que se mueve como un cedro gigante y que sus huesos son como tubos de bronce. Es una montaña de carne y músculo que devora hierba como buey, pero que no le teme a la corriente de un río desbordado. Es la fuerza bruta de la tierra encarnada, una criatura tan masiva que solo su creador puede acercarse a ella con una espada. Pero el que realmente te helará la sangre es el Leviatán. Imagina un monstruo marino cubierto de escamas tan apretadas que ni el aire pasa entre ellas. Son como escudos de hierro. Lo perturbador son los detalles. De su boca salen llamas de fuego y de sus narices brota humo como de una olla hirviendo. Sus ojos brillan como los párpados de la aurora y, cuando se levanta sobre las olas, hasta los ángeles tiemblan de terror. Dios le pregunta a Job con ironía: ¿sacarás tú al Leviatán con un anzuelo? La respuesta es un no rotundo. Es una entidad de caos puro que hace que el mar hierva a su paso. Representan el horror de lo inalcanzable. Criaturas tan poderosas que el ser humano es, a su lado, nada más que un insecto insignificante. La bruja de Endor, 1, Samuel 28. La nigromancia está prohibida, pero eso no detuvo a un rey desesperado para invocar a un profeta muerto. El rey Saúl está aterrado porque el ejército filisteo lo tiene rodeado y Dios ha dejado de hablarle. El silencio divino lo está volviendo loco. En su desesperación, decide hacer lo que él mismo había prohibido bajo pena de muerte: buscar a una nigromante. Disfrazado y en la oscuridad de la noche, llega a la cueva de la bruja de Endor. Lo perturbador de esta historia es que, a diferencia de muchos charlatanes, ella sí logra abrir el portal. Imagina el ambiente cargado de incienso y sombras cuando, de pronto, la bruja lanza un grito de puro terror al ver algo que no esperaba. Ella dice: veo dioses que suben de la tierra. Lo que aparece no es un ángel luminoso, sino la figura de un anciano envuelto en un manto.
el espíritu del profeta Samuel, invocado desde el reposo de los muertos. Samuel no viene con consuelo. Su voz desde el más allá es fría y sentenciadora. Le reclama a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Samuel le lanza una profecía que es una sentencia de muerte psicológica. Le dice que mañana él y sus hijos estarán con él en el mundo de los muertos. Imagina a Saúl cayendo al suelo, paralizado por el pánico, sabiendo que acaba de hablar con un cadáver que le confirmó su propia ejecución. Es el único relato bíblico de una sesión de espiritismo exitosa y aterradora. Abadón y el pozo del abismo. En el fondo del pozo sin nombre, hay un rey que espera la señal para liberar el caos absoluto. De ese humo surge una figura que no es un demonio común, es un ángel caído con un nombre que significa destrucción, Abadón, o Apolión en griego. Lo perturbador de Abadón no es solo su aspecto, sino su cargo. Él es el rey del abismo, el carcelero de las entidades más peligrosas del universo. Imagina a un ser de un poder incalculable que tiene la llave para liberar el horror sobre la tierra. Él no viene solo. Comanda un ejército que no busca matar, sino torturar. Visualiza a este ángel oscuro de pie sobre el humo, dando la orden de ataque. Bajo su mando, millones de criaturas emergen para buscar a los seres humanos. Lo que hace que Abadón sea un puesto tan alto en el iceberg es que su autoridad viene directamente de una orden divina para el fin de los tiempos. Él es el brazo ejecutor del castigo más largo y agónico de la Biblia. Su presencia marca el momento en que la piedad se termina y comienza el reinado del terror absoluto. Las langostas del Apocalipsis. No son insectos comunes. Tienen cara de hombre, dientes de león y un veneno que te hará suplicar por la muerte. Pero cuando se acercan, te das cuenta de que no son langostas normales. Es una visión de horror biológico puro que parece sacada de una pesadilla surrealista. Lo perturbador de las langostas del Apocalipsis es su anatomía deforme. La Biblia las describe con cuerpos de caballos preparados para la guerra, pero con rostros humanos y cabellos largos como de mujer. Imagina miles de caras humanas volando hacia ti, con dientes de león y corazas de hierro que resuenan como carros de combate. Pero lo que te hará saltar el corazón es su cola. Tienen aguijones de escorpión. Su misión no es comerse las plantas, sino cazar personas. Y aquí está el detalle más sádico. Tienen la orden de no matar a nadie. Su veneno está diseñado para causar un dolor tan insoportable que la gente buscará la muerte y no la hallará. Imagina a millones de personas suplicando morir para detener la agonía, pero su cuerpo simplemente no se rinde mientras estas criaturas con cara de hombre lo siguen aguijoneando durante 5 meses seguidos. Es una tortura masiva y obligatoria. La gran de Babilonia. Ebria, pero no de alcohol, sino de la sangre de millones. Así es la visión más perturbadora de Juan. No es solo una mujer, es una entidad vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y perlas preciosas, que sostiene en su mano un cáliz de oro. Lo perturbador no es su riqueza, sino lo que hay dentro de ese cáliz. Está lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Pero el detalle que te helará la sangre es que la Biblia dice que la mujer está ebria, pero no de vino, sino de la sangre de los santos y de los mártires. Imagina a una figura divina y aterradora, tambaleándose de placer por haber consumido la vida de millones de personas. Y por si fuera poco, no camina, sino que va cabalgando sobre una bestia escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos, un monstruo cubierto de nombres de blasfemia. Representa el sistema mundial colapsando en una orgía de violencia y poder antes del juicio final. Verla es ver el rostro de la traición y la crueldad disfrazada de realeza. La apuesta de Job. ¿Qué pasaría si tu vida fuera destruida solo para que Dios gane una apuesta contra el adversario? Lo perturbador de la apuesta de Job es que todo comienza con un elogio. Dios presume a Job como el hombre más íntegro de la tierra, y Satán, con una sonrisa cínica, lanza un reto. Claro, es bueno porque lo tiene todo. Quítale su protección y verás cómo te maldice en tu propia cara. En ese momento, se sella un pacto que destruirá la vida de un inocente solo para probar un punto de lealtad. Imagina a Job recibiendo noticia tras noticia en un solo día.
sus bueyes robados, sus criados pasados a cuchillo, un fuego del cielo quemando sus ovejas y, lo más desgarrador, un viento huracanado derribando la casa donde estaban sus 10 hijos, matándolos a todos al instante. Pero la apuesta sigue. Satán pide permiso para tocar su carne, y Job termina sentado entre cenizas, rascándose llagas purulentas con un trozo de cerámica, con un dolor físico y emocional que no tiene nombre. Lo que realmente te hiela la sangre es que Job nunca supo que su sufrimiento no fue por un pecado, sino por una conversación de oficina en el cielo. Es el horror de la arbitrariedad. La idea de que puedes ser perfecto y, aún así, ser el tablero de juego de fuerzas que no puedes ni imaginar. Exterminio de los amalequitas. Hay guerras de conquista, y hay órdenes de exterminio total donde ni los bebés tienen derecho a vivir. Imagínate esta orden, dada directamente desde lo más alto, sin espacio para la piedad o el arrepentimiento. Ve, pues, hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Lo perturbador del exterminio de los amalequitas no es una batalla común entre ejércitos. Es el mandato de una limpieza total. La orden específica que recibió el rey Saúl fue no dejar a nadie con vida. Imagina a los soldados entrando en las aldeas y, siguiendo la instrucción divina, pasando por la espada no solo a los guerreros, sino también a las mujeres, a los ancianos y a los niños de pecho. Incluso los animales estaban sentenciados. Bueyes, ovejas, camellos y asnos debían ser sacrificados. Lo que hace que este punto esté tan profundo en el iceberg es el dilema moral que presenta. Un Dios que en otros pasajes pide amor y compasión, aquí ordena el borrado absoluto de una genealogía entera, incluyendo a los inocentes que ni siquiera entendían la guerra. Es el rostro más implacable y aterrador de la justicia del Antiguo Testamento, donde el castigo por ofensas pasadas alcanzó hasta la cuna. La marca de Caín. Ser intocable suena a bendición, a menos que esa protección sea el sello de que eres el primer asesino del mundo. Después de matar a su hermano, Dios lo condena al exilio eterno, pero Caín confiesa un miedo profundo. Cualquiera que me encuentre, me matará. Lo perturbador de la marca de Caín no es solo el estigma, sino el misterio que la rodea. Dios, en lugar de dejar que la justicia humana lo alcance, pone sobre él una señal física, una marca que decía: si alguien toca a este hombre, será castigado 7 veces más. Piensa en el horror psicológico. Caín no recibió el perdón, recibió una protección maldita. Estaba condenado a vivir para siempre con el recuerdo de su crimen, grabado en su propia piel o frente, siendo intocable pero odiado. Nadie podía darle el alivio de la muerte. Era un cadáver viviente caminando entre los hombres, una advertencia andante de que, a veces, seguir vivo es un castigo mucho peor que morir. Además, queda la duda que ha desvelado a muchos. ¿De quién tenía miedo Caín si se supone que solo estaba su familia? La marca sugiere que el mundo ya era un lugar mucho más poblado y peligroso de lo que nos cuentan. Los hijos de Dios y el pecado angelical. Incluso los seres de luz pueden caer, y estos lo hicieron por el deseo más oscuro de la carne humana. Pero en el pecado de los ángeles, Génesis 6, algo se rompe de la manera más perturbadora: la lujuria. Lo que te helará la sangre es que estos seres, que veían la cara de Dios, decidieron que las mujeres humanas eran demasiado hermosas para ignorarlas. No fue una caída por orgullo como la de Lucifer, fue una deserción por deseo. Abandonaron su estado glorioso, cruzaron la frontera entre dimensiones y se materializaron para tomar a las mujeres que quisieran. Pero lo más oscuro es lo que dejaron atrás: una descendencia de monstruos, los Nepilim, y una humanidad corrompida por conocimientos prohibidos que no debíamos tener. La Biblia dice que, por este pecado específico, Dios no tuvo piedad. Tomó a esos ángeles y los encadenó en prisiones de oscuridad, en un lugar llamado Tártaro, donde están guardados bajo una penumbra eterna hasta el día del juicio. Imagina a seres que conocieron la luz infinita, ahora atrapados en un abismo negro, esperando su sentencia final por haber cedido a un impulso humano. El silencio de 400 años. Imagínate que, después de siglos de profetas, milagros, fuegos bajando del cielo y voces tronando desde las nubes, de repente, nada. El cielo se cierra por completo.
Lo perturbador del silencio de 400 años, el período entre el último libro del Antiguo Testamento y el nacimiento de Jesús, es el sentimiento de abandono absoluto. Piensa en generaciones enteras de personas que nacieron, sufrieron invasiones brutales, persecuciones y masacres, clamando al cielo por una señal, una palabra o un guía, y solo recibieron un vacío absoluto. No hubo profecías, no hubo ángeles, no hubo sueños divinos. Fue como si Dios hubiera borrado a la humanidad de su lista de contactos. En ese tiempo, el imperio griego y luego el romano aplastaron a Israel, y la gente se preguntaba si Dios los había olvidado para siempre o si el reinicio del diluvio estaba por repetirse. Es el horror del vacío espiritual. Estar solo en un mundo violento sabiendo que, anteriormente, el Creador sí intervenía. 400 años de oscuridad donde la fe se convirtió en un eco lejano. El lago de fuego eterno. No es un lugar para morir, es un lugar para arder eternamente sin la esperanza de que el dolor se detenga algún día. Lo perturbador de este lugar es que no es el infierno común de las caricaturas con diablos y trinquetes. La Biblia lo describe como la muerte segunda. Imagina un océano infinito de azufre hirviente que emite una luz azulada y tóxica, donde el fuego no consume lo que toca, sino que lo mantiene ardiendo eternamente. Pero lo que te hará saltar el corazón es quiénes están ahí. No solo los malos de la tierra, sino que la Biblia dice que la muerte y el Hades, el lugar de los muertos, también fueron lanzados al lago. Es el exterminio de la esperanza. Un lugar diseñado para que el dolor no tenga fin porque la muerte misma ya no existe para sacarte de ahí. Es el horror del encierro eterno en una agonía consciente, donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Es el punto final absoluto donde no hay segundas oportunidades, solo un fuego que nunca se apaga. El Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37. Escuchas el sonido de miles de huesos chocando entre sí mientras la carne vuelve a cubrir lo que ya estaba muerto. Pero no hay pasto ni flores. El suelo está tapizado de miles de esqueletos humanos blanqueados por el sol. Están totalmente secos, lo que significa que llevan décadas ahí, olvidados. Lo que sigue es una escena de horror nigromántico puro. Dios le ordena a Ezequiel que les hable a los huesos. De pronto, un ruido de sacudida empieza a retumbar en todo el valle. Imagina el sonido de miles de fémures, cráneos y costillas chocando entre sí mientras se buscan para armar cuerpos incompletos. Pero lo más perturbador es la reconstrucción. Ezequiel ve cómo, sobre esos esqueletos, empiezan a crecer nervios, luego carne viva y finalmente piel, pero siguen siendo cadáveres tiesos, sin vida. Imagina un ejército de miles de cuerpos perfectos, pálidos y fríos, llenando el valle en un silencio sepulcral, antes de que el viento sople y todos abran los ojos al mismo tiempo. Es la imagen más vívida de que, para el Dios de la Biblia, ni siquiera la putrefacción total es el final. Hemos llegado al final del video. Si te ha gustado, por favor déjame tu like, comenta qué relato de la Biblia fue el que más te pareció inquietante, comparte el video con algún amigo o conocido tuyo y suscríbete a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídate mucho.